la verdad que un lujo nuestros auspiciantes, ¿no? Se sumó también a nuestra lista de auspiciantes Alpargatas Rueda, que le hicimos la promoción, el otro programa, con un sorteo, incluso con unas muy lindas alpargatas, unas alpargatas negras, pero nadie las vino a levantar de los ganadores del sorteo. Yo me imagino que con este frío nadie quiere andar de alpargata. Son calentitas las alpargatas Rueda. Además que en verano te las descalzás la parte de atrás y en invierno te ajustás adelante, te pones unas buenas medias plush y la rompés, y más un domingo como hoy. Pero bueno, la gente se ve que va cambiando las modas y van a venir a buscar las alpargatas más adelante. Los entendemos. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de Don Carlos Gardel. Así que saludamos a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen a través de la red, los que nos siguen a través de la radio. Les decimos que abran bien los oídos, que acá van a escuchar la historia, porque no crean que la historia solo se lee, no, la historia se escucha. Y como dijo un colega que es animador en los encuentros de moto, bueno, bienvenidos a este programa, la mejor manera de perder el tiempo. Así que escuchás la radio y escuchás Historia Posta en Hoy es Domingo. Yo creo que la gente que no tiene nada que hacer, y los que tienen mucho que hacer, escuchan Hoy es Domingo, porque vos lo ves tempranísimo saludando, ¿no? Y durante la semana en AQM, hola Pedro, digo, mirá esta gente, algún día voy a ser de los primeros. Bueno, hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Don Carlos Gardel. Teníamos pensado para el programa de hoy, y esto es como en las clases, vos vas con una idea y después te cambia, hablar también de su visita a Salto, pero es tanto el material y tan profuso el material que tenemos, que hablaremos el próximo programa de la visita de Carlos Gardel a Salto, ya que es mucha la información para procesar y está bueno darla con un criterio, ¿no? No tirar información a los guasos, tirar información contextualizada. Así que bueno, no esperen de este programa una biografía muy acartonada de Don Carlos Gardel, porque nosotros lo vamos a recordar entre tangos, anécdotas curiosas, un misterio que todavía divide amistad, porque ¿de dónde es Carlos Gardel? ¿Es uruguayo? ¿Es cierto que nació en Tacuarembó, en la Argentina, en Francia? Bueno, tenemos la respuesta a todo eso, así que si alguno todavía está con la duda, bueno, sepa que escuchando este programa se va a desentrañar el misterio. Hola, antes de empezar el programa, feliz día de tu santo, dice el programa, muchas gracias. Sonia, pero siempre deseando despertarse para escuchar. Imagino que estará tomando mate, Sonia. Las cosas de la vida. Sonia fue adscripta mía en el Liceo 4, y bueno, después adscripta en el piloto, y bueno, ahora por suerte jubilada. Decíamos, francés, argentino, uruguayo, extraterrestre tal vez, ¿no? Porque si ya entramos a generar dudas, y más en estos tiempos. Bueno, yo no le voy a tirar spoiler de decirle de antemano de dónde es, así que escuchen el programa hasta el final. O capaz que no quieren escuchar el programa y quieren escuchar de dónde es, bueno, que se vayan, que den una vuelta y que vuelvan en un rato, más o menos media hora dura esto. Así que vuelven al final y escuchan de dónde es Carlos Gardel. Igualmente va a quedar subido a las redes, así que lo pueden ver después. Pero cada vez canta mejor, ¿no? Sí, ¿no? Es impresionante. Ayer buscando material que me habían pedido de eso, me detuve a escuchar, es impresionante. La voz. Sí, yo tengo que reconocer que a mí me gusta más Julio Sosa que Gardel, pero tengo que reconocer que Gardel tiene una teatralidad, ¿no?, en su voz, en su expresión, que no la tenían los otros, y eso es quizás lo que lo lleva a destacar. Saludamos a Marcelo Vivó, que nos está viendo, también a Adolfo Acuña. Creo que Adolfo Acuña está cometiendo la irresponsabilidad de retransmitirnos, bueno, que se haga cargo. Ahora, antes de meternos en el asunto, una perlita. Dice que una vez estaba Carlos Gardel en un restaurante de París,
porque muchas de sus películas que fueron filmadas con escenario francés, incluso, bueno, difundidas en los mejores cines de Francia, hizo que Don Carlos anduviera por ahí. Y dos cuestiones. Hay unas películas y unas escenas donde se lo ve a Carlos Gardel vestido de paisano, con bombacha de paisano. Y uno se preguntará por qué, si lo de él era el traje, el pantalón. Bueno, resulta que Francia tenía una política frente a los artistas que iban y eran de otro lugar, y más aún si eran de este continente, que se vistieran con los atuendos tradicionales, para que no compitieran con los estándares de belleza franceses. Pero igualmente don Carlos Gardel logró resaltar, aún vestido de gaucho. Bueno, el hecho es que iba a cantar en un restaurante, esos famosos, pero antes, bueno, iba a comer. Era al revés la cosa, comía y después cantaba. Entonces Gardel le pide al mozo, mirá lo que le pide, un asado, dice, bien jugoso, con achuras y pan. El mozo, en un francés que seguramente es mejor que el mío, le dice, Monsieur, ici on ne fait pas ça. Algo así como, señor, aquí no hacemos eso. Claro, era como una cuestión bárbara, ¿no?, de comer carnes con achuras. A lo que Gardel le entendió el francés y le respondió con una sonrisa, entonces no cantamos. Y se levantó y se fue. Así que con hambre sí, pero con dignidad tanguera. Estábamos con la publicidad y la firma RCA Víctor, que sabía que, porque nos sigue a través de las redes, que sabía que íbamos a estar hablando de Carlos Gardel, decide también publicitar en nuestro programa, principalmente haciendo referencia a un nuevo lanzamiento. Así que si lo tenemos ahí, lo escuchamos a don Carlos, que nos va a estar anunciando de su próxima novedad. Vos estás en el Face, ¿no? En vivo. Sí. Dice, tenía entendido que se vestía de gaucho porque empezó cantando folclore. Sí, eso también, pero en las presentaciones en el exterior era por esto otro. Lo comentamos. Bueno, la verdad que vamos a hacer un esfuercito y vamos a comprar el disco porque seguramente vale la pena. Yo creo que si nos estaban escuchando y alguno no estaba muy convencido, ahora con esto lo sabe. Y es para nosotros un honor que nos prestigie el sello Víctor, justamente promocionando a su autor en este programa, ¿no? Saludamos a Miriam Henderson también, que nos sigue a través de las redes, que nos dice que junio va a estar y hace el símbolo de bíceps fuerte para arriba, y está para arriba el frío que hace, ¿no? ¿Tenías un mensaje, Pedro? Soy Julio, me dice un saludo para el profe Ulón, un capo con sus historias, y acá me aportaban o nos preguntaban, tenía entendido que se vestía de gaucho porque empezó cantando folclore. Sí, empezó cantando de todo un poco. Yo decía que el tema de su vestimenta de gaucho en algunas presentaciones que lo vinculaban a Europa tiene que ver con esas exigencias que habían en Francia. No voy a adelantar mucho lo de la historia, pero cuando vivió en Buenos Aires
y andaba llevando la ropa que su madre, la Berta Gardés, planchaba, se cruzaba todo lo que era bodegones, teatros y lugares, porque Berta planchaba para gente famosa y reconocida que había tenido el gusto de contactarse cuando estuvo en Tacuarembó trabajando para el coronel Carlos Escayola. Entonces Carlos se metía en todos esos bodegones y tenía ya dotes para la actuación y para el canto, entonces era tan frecuente verlo cantando música gauchesca que payando, que haciendo cualquier tipo de interpretaciones. Por supuesto que fue conocido por el tango y eso fue lo que lo catapultó a la fama. Bueno, entonces volvemos a la historia de este muchacho, podemos llamarle de sonrisa eterna y voz de barítono, peinado a la gomina, porque así como nos acordamos de la Gioconda que parece que nos mira, esa sonrisa de Gardel, ¿no? De oreja a oreja, también es algo que recordamos. Pero bueno, fue también un personaje lleno de misterio. Nosotros en nuestra presentación del programa poníamos una introducción de un grupo de rock uruguayo, el Fuerte Punto Bass, que interpreta en versión de rock Mano a Mano, y en la introducción se preguntan si no será que en realidad para no envejecer y verse deteriorado finge la muerte en el avión. Yo creo que si bien hay todo un enigma que rodea a Gardel, me parece que tanto no, pero dentro de las interpretaciones que se hacen, esa es una. Así que la dejamos ahí para algún oyente. Comentaba que justamente decían que los aficionados no iban a aceptar su envejecimiento. Exacto, y él mismo ya sentía que estaba envejeciendo. Tenía al momento de morir 44 años. Ya sentía que, bueno, si él siente que le pasa factura, imagínate nosotros. Claro. Nosotros somos tan cobardes que no se nos ocurriría morir así porque primero no nos suben a un avión. Pero bueno, algunos aseguran que nació en Toulouse, Francia, en 1890, incluso hay hasta un acta del nacimiento y todo. Otros hablan del Gardel argentino y hasta pareciera que esa es la hipótesis más aceptada, sobre todo en el Río de la Plata, que los argentinos buscan llevarnos siempre a los ponchazos e imponernos sus interpretaciones. Pero si en vez de decirte y decirle a quienes nos siguen Carlos Gardel, te digo el guacho Escayola, y acá empieza el tema del programa de hoy, porque si hablamos del guacho Escayola, ya estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos yendo al pueblo de Don Fructuoso, no Tacuarembó, no existía todavía Tacuarembó, y en este caso nos situamos en 1887, y decimos que de esto hay pruebas, testigos, relatos, y hasta un gaucho que en su momento juró haberlo visto en bombacha y alpargatas cuando era gurí. Ahora, en este caso andaba en bombachas y alpargata porque en realidad era un gurí del campo de San Fructuoso, haciendo referencia a Rivera, ¿verdad? Al pueblo Rivera, que después fue Tacuarembó. Una anécdota que yo cada vez que me acuerdo me hace reír, es un periodista argentino que le preguntó, estamos hablando del origen de él, y dice, che Carlos, ¿de dónde sos realmente? Y Gardel respondió, mirá, yo nací en Buenos Aires, pero fue de grande. ¿Y qué te parece la respuesta, no? La verdad que un maestro, Gardel, del suspenso, del humor y también de las evasivas, porque es verdad que tuvo mayor gratitud en la Argentina, en Buenos Aires, que lo que tuvo en Uruguay. Incluso si rastreamos las letras de sus tangos, ¿no? Mi Buenos Aires querido, hace referencia a Buenos Aires, El Sol del 25 de mayo, fecha patria argentina, todo nos indicaría que le decimos a Miriam Nair Francia y a Vero Silva que estén atentas, que no se vayan, que todavía falta para revelar la verdad de lo que pasó con Don Carlos. Yo te dije que si en vez de llamarlo el Solsal criollo, el morocho del abasto, lo llamáramos el guacho Escayola. Y vamos a esa trama, y acá ponemos, no un paréntesis, pero damos un salto en el pasado. ¿Tá? Así que al estilo serie de Matrix, ahora vamos un poco para atrás. Vamos a ponerle un poco de color, ¿no? Bueno, en Tacuarembó vivió un militar ascendido con el tiempo coronel de nombre Carlos Escayola. Este militar tenía un vínculo muy fuerte con la masonería, era masón, era amigo de Máximo Santos, el también gobernador del periodo de la dictadura, que lo siguió después al coronel Latorre,
y era un hacendado rico del pueblo. Dicen las malas lenguas, porque las hay, que esa condición de rico no la tuvo tanto de hacendado, que era medio desprolijo con sus negocios, sino que era a ver cómo lo llamaríamos hoy, un baby sugar, un hombre que se codeaba con mujeres ricas de plata y estas, satisfechas con su presencia, le retribuían en dinero. Eso cuentan las malas lenguas de Tacuarembó. Pero viste que pueblo chico, infierno grande. Se ha dicho mucho mío. Sí, se ha dicho, Burlón tiene lo que tiene, dice, porque anda con las mujeres de plata. Yo ni lo desmentí ni lo confirmé. Los dejo ahí con el enigma. Que averigüen, a ver si tienen pruebas. Bueno, algunos dudan entonces de este rápido ascenso, como te decía. El hecho es que dentro de sus andanzas se hace amigo, porque también tenía esta condición, hacerse amigo de gente importante, de Juan Bautista Oliva. Y usted dirá, ¿quién es Oliva? Bueno, cónsul de Italia en San Fructuoso, que todavía, como dijimos hoy, no se llamaba Tacuarembó y llevaba ese nombre en conmemoración del gran exterminador de indígenas, Fructuoso Rivera. Acá ya medio programa, si es del partido Rivera, se nos fue de la transmisión, pero bueno, algunos piropos teníamos que dedicarle. El hecho es que se hizo amigo de don Oliva, del Juan Bautista Oliva, pero también se hizo amigo de su mujer, de la Juana Esguirla. ¿No? Se hizo muy amigo de ambos, del matrimonio. Dice que era una señora muy bella, y según los comentarios del pueblo, no pudo resistir la virilidad de Carlos. O sea que Carlos Escayola era muy viril, ¿no? Lo que se dice un macho alfa hoy, porque hoy le andamos inventando palabras a las cosas. Era viril y punto, que macho alfa. Bueno, ¿qué hizo este coronel? Se hizo tan amigo que le dijo a don Juan Bautista, y si compro la casa que está al lado de su casa, dice, porque somos tan amigos que de repente hasta nos vinculamos, pero ¿cómo no? Dice. Y don Carlos Escayola compra la casa que estaba al lado, la casa al lado del cónsul de Italia, y dice, ¿no? Ya que tenemos tanta amistad, dice, ¿por qué no mando a hacer una puerta que una de las dos casas? Dice, sí. Dice, mire, si un día, Dios no lo permita, le pasa algo a usted, o me pasa algo a mí, o a su esposa, ¿no? Dios me libre del suceso. Mi marido está en las casas, me olvidé de colgar el hueso, dice el cuento, ¿no? Bueno, y Juan Bautista acepta que haga la puerta, no todo lo que va a venir después. Bueno, el hecho es que tuvo un romance con, como ya suponíamos, tuvo un romance con la esposa del cónsul, esa puerta, las entrado y salido por la puerta. Bueno, pueblo chico, infierno grande, esto empezó a rumorearse por el pavo, a ver qué tanto anda en la casa del cónsul. El tema es que estaba muy difícil para callar las voces, y ahí con su amante deciden tapar esos comentarios de la siguiente forma. Lo ponen de novio con Clara Oliva, una de las hijas del cónsul. Entonces la gente va a decir, mira, no era que iba a la casa porque andaba con la mujer del cónsul, andaba con la hija, con Clara, y ya de paso se casó. ¿Cómo no? Sí, porque para tapar los rumores hay que taparlo con pruebas. Entonces se casó con Clara Oliva, con la que tuvo 2 hijos. Se rumoreaba que el coronel, estamos hablando del coronel Carlos Escayola, hasta tenía 50 hijos. Así que ahora con los 2 hijos que tuvo con Clara Oliva, 52. Se ve que era un hombre muy promiscuo y adepto a la fecundación. Y nada de in vitro. Bueno, el hecho es que a los 2 años de casado, ella tenía apenas 24 años, enferma gravemente y muere. Don Carlos Escayola queda viudo. Estaba muy mal, muy deprimido. Y como haría cualquiera cuando se siente deprimido, ¿qué hace él? Busca consuelo en los brazos de su suegra. Pero otra vez la mula, ¿no? Sí, como haría cualquiera, porque muchos nos están escuchando y nos dicen que no, pero vamos arriba, vamos a decir la verdad. Bueno, parece que encontró refugio, y tanto así que la embarazó. Sí, estaba todavía la muchacha en edad de merecer y quedó embarazada, naciéndole la hija María Lelia.
Para algunos, él sabía que María Lelia era hija de esa relación con la suegra, para otros no. La que nunca contó nada fue la suegra. Nace María Lelia, esto en el entorno familiar no lo supieron, o por lo menos por un tiempo. Meses más tarde, y con la consigna de todo queda en familia, ¿con quién se casa? Se casa con su cuñada, mucho más chica que él, pero en edad de merecer también, según dice el cronista que relata esto que estamos comentando con ustedes, que no soy yo. Estas afirmaciones no me corresponden. Bueno, se casó entonces con su cuñada más chica, Blanca. Déjeme adivinar. Diga. Sí. Pero lo que no vas a adivinar es 6 veces. Así que 42 hijos, más la María Lelia, 52, más la María Lelia, 53, más estos 6, 59. Bien, un promedio que... Si no dejaba 50 hijos, no sé a qué viniste. Seguro. Menos mal que no le hacían la retención. Si no, no tenía vida. Bueno, María Lelia creció y antes de cumplir 13 años, da a luz un bebé. Acá hoy encendería todas las alertas por la edad, obviamente que comenzó con su ciclo biológico como mujer y ya tuvo hijos, pero el tema es que no voy a decir que el promedio de vida era muy bajo, era más bajo que hoy, pero era muy frecuente que las jóvenes tuvieran hijos a temprana edad. De hecho, ves abuelas que siendo muy joven ya su hijo había tenido hijo también. Bueno, María Lelia quedó embarazada, a los 13 años da a luz un bebé, y el hijo de ella, para evitar todos los rumores que se podían generar en el pueblo, porque era el nieto, por la vía de los hechos era el nieto de don Carlos Escayola, ¿no? Porque ella había sido esa hija ilegítima que tuvo su madre con don Carlos. Bueno, pero en realidad otros hablan de que Carlos Escayola era el padre, ya no solo de María Lelia, sino del hijo de María Lelia. Estamos hablando de incesto, ¿no? En este caso ya estamos hablando de incesto. Bueno, el hecho es que a don Carlos la cosa se le empezó a complicar porque estos comentarios empezaron a hacerse cada vez más furibundos, más extendidos en el pueblo, y don Carlos, como te dije, fuertes vínculos con la masonería, él era masón, y fuertes vínculos también con la iglesia. Por lo tanto, de un lado y del otro, estaba bien con Dios y con el diablo, sin decir acá quién es Dios y quién es el diablo, ¿no? Por lo tanto, toma una decisión que es la de llevar a ese gurí, al guacho, como dije, y es una expresión peyorativa, ¿no? Hace referencia al ternero guacho, que es destetado, sacado de la madre, obviamente del padre, y que se cría solo. Bueno, lo llevan al Carlito, porque le ponen Carlito de nombre, lo llevan a vivir a Santa Blanca, que es una de las propiedades de los campos que tenía don Carlos Escayola, y queda a cargo de la casera, que era la Manuela. Entonces van, le dicen a la Manuela, mirá, este guricito, lo vamos a tener acá. Incluso la Manuela se entera que había una idea de hacer desaparecer al guricito. No te interesa, porque no quiero dar opiniones irresponsables, si se trataba de matarlo o llevarlo para otro lugar o que lo criara otra familia. El hecho es que quien había llegado a Santa Blanca y se había hecho amiga de la Manuela era la Berta Gardés, que había venido de Francia con pretensiones actorales y cinematográficas, que con tal razón no probó suerte en Montevideo, se fue a San Fructuoso, porque allí había un teatro que también había adquirido el coronel Escayola, queriendo deslumbrar ahí, pero bueno, no tuvo suerte y se va para la estancia, para Santa Blanca, donde hace muchas tareas, pero entre ellas planchaba. Ella veía ese guricito, que para este entonces tenía 3 años, preguntó qué era de él, le contaron que lo iban a desaparecer, y quedó muy preocupada, porque el tema acá era que ya se había pautado el casamiento de Carlos, el coronel Escayola, con María Lelia. Una María Lelia que ahora tenía 16 años, ya no estaba tan mal visto que se pudiera casar a esa edad
con el coronel, que a mí me da la impresión, porque quiero creer bien, que no sabía que era la hija. Quiero creer que no sabía que era la hija y que lo fondió al gurí, que está mal, para no despertar rumores sobre María Lelia. Quiero creer eso. Bueno, el hecho es que Berta adopta al gurí y se enamoró, no porque lo adoptó, se enamoró nomás, del Carlos Romualdo. Miriam Nair Francia nos dice qué linda historia. Ketty Espinosa también nos está escuchando, no nos dice nada. Pero bueno, nosotros comentamos. Y si saludo a John Balvin, ni que hablar, un gran escucha siempre, ¿no? Desde las primeras horas de la mañana, y un gran investigador también de la historia, desde la un gran investigador de la historia. Bueno, se enamora del Carlos Romualdo. Y en esa época no andaban con chiquita y se iban a los bifes de una. Y queda embarazada de Carlos Romualdo. Pero toma pavo. El Carlos Romualdo ni se entera. Ella no quiere saber de nada. No quiere saber de nada de él como padre, porque sí quiso saber de él, ¿no? Los rumores de que al Carlito se lo querían llevar, más allá de que ella lo había adoptado, estaban presentes. Entonces resuelve irse a Montevideo, a la casa de su amiga Anaís. Le escribe la carta, Anaís le dice, sí, venite, negra, no sé qué más. Lo que nunca sospechó que se iba con un gurí, piel de juda, terrible, como era el Carlito, y embarazada. Bueno, cuando llega allá, María Lelia, bastante en la pobreza, le dice, ¿no? Bueno, mirá, yo me llevo muy bien con vos, tenemos un buen vínculo, pero no me puedo hacer cargo de tu embarazo y de este gurí que trajiste. Dice, vos disculpame, porque además, lo voy a contar acá y espero no tener problema después, Anaís ejercía la prostitución. ¿Sí? Le gustaba regodearse de hombres de alta alcurnia con mucho dinero, los cuales pagaban su condición amorosa con dinero y con regalos. Era así la cosa. Era algo así como una VIP que le llaman hoy. Ahí va. Dicen que existe esas cosas, ¿no? Sí. No se entera por el Facebook. Bueno. Sí, tenés razón, dice. Yo te voy a una gauchada, le pide Berta. Me voy a ir a Francia. Voy a tener el gurí allá, que mínimamente tenga la nacionalidad francesa y sea reconocido por lo menos por parte de mi familia, que pueda tener un dinero, porque no es que económicamente había venido acá queriendo hacer la América y sus dotes actorales. Se ve que no se tuvo fe para Francia. Pero bueno, la Berta se va, nace el gurí, su familia la borra, no le da corte y se vuelve con el gurí para acá. O sea que ahora tiene dos gurí. El gurí de ella, que también por su amorío y por el gran cariño que le tenía a Carlitos, le pone Carlos. O sea que ya tenemos el Carlos Guacho Escayola y el Carlos hijo de la Berta, el Carlos Gardés, que era muy frecuente en ese momento, por lo que significaban los trámites administrativos y por la ignorancia de la época, meterle cualquier letra. Y a su regreso le meten Gardel. O sea que era Berta Gardés, madre de Carlos Gardel. Y así entonces, cuando vuelve a Uruguay, la que la estaba esperando era Anaís, que de tanto andar con uno y con otro, se había enamorado de un veterano de plata, el galán que te acamale tenga efecto duradero, dice el tango, y se enamoró de uno que la acamaló, pero no quería el Carlito, que era terrible. Andaba a las pedradas, complicando por todos lados. 2 por 3 la policía golpeara la casa. Entonces la Berta dice, no te hagas problema, dice. Yo me voy a ir a Buenos Aires. Algún contacto tuve ahí con el tema de los teatros, cuando estuve en Tacuarembó, me voy a Buenos Aires. Y se va la Berta Gardés con el Guacho Escayola y con el Carlitos Gardel, su hijo, nacido en Toulouse. Bueno, en Buenos Aires es donde transcurre esta vida que yo comentaba, ¿no? De Carlos yendo de un lado a otro, llevando la ropa que lavaba su madre, cantando en los bodegones, en el abasto, conociéndose con la gente. Estalla la Primera Guerra Mundial, ya estamos en 1914, y el hijo de Berta, el Carlos Gardel, al tener la nacionalidad francesa, tiene que ir a pelear.
va a pelear y muere en la guerra. Y acá hay una canción de Gardel que porque nunca se asocian las canciones, algún día vamos a hacer algún programa asociando canciones, que la canción dice: silencio en la sala, no todo es tan calma. Entonces hay cuenta de madres que lloran por sus hijos que fueron y que murieron a la guerra. Y es una canción que le está cantando a su madre por su hermano de adopción, el Carlos Gardel, que murió en la guerra, murió defendiendo a Francia en la Primera Guerra Mundial. Ya para esto, el Carlos había ganado una fama interesante como cantor, como persona simpática, alguien muy carismático, y estaba a pasar a las grandes ligas. El único problema que tenía, problema que podemos tener cualquiera, era el prontuario. Más entrada tenía a la comisaría, generalmente por lío, era hombre de andar a los tortazos limpios. Eso hacía que a la hora de tener el certificado de buena conducta no se lo dieran. Incluso había estado engallolado, que en el lunfardo quiere decir preso, ¿no? Estaba en la gallola. Le dice a la madre, y esta acepta, de transferir la identidad de su hermano muerto en Francia en la guerra para él, y con eso tener un certificado que lo habilitara a poder desarrollarse y ser contratado, por ejemplo, por la empresa Víctor. Lo quería muchísimo y que no ve nada malo de esto, acepta. Bueno, la historia la conocen todos, fue muy exitoso, estuvo en Nueva York, cantan aquella canción, Rubias de New York, Betty Peck y Mary Sue, Rubias de New York, y hace toda una gira por América. Toma ese fatídico vuelo en Colombia, en Medellín, que le cuesta la vida. Ahora bien, acá tenemos el porqué de las tres identidades de Gardel. ¿Por qué la identidad francesa? Porque adopta el nombre de su hermano, que por haber nacido en Francia tenía nacionalidad francesa. Entonces, aquel documento que dice Carlos Gardel, francés, nacido en Toulouse, es cierto. ¿Por qué argentino? Porque adopta el nombre de su hermano y pasa a figurar así en todos los archivos y registros estando en Buenos Aires. ¿Por qué uruguayo? Porque realmente era uruguayo. Era el hijo de un incesto entre el coronel Carlos Escayola y la María Lelia, hija del coronel Escayola, madre real de Carlos Gardel, que no era la Berta Gardés, como la historia muchas veces lo da a conocer. Se dan cuenta ustedes que es una historia sumida en el misterio. Yo estuve por Tacuarembó un par de veces, porque ando rastreando elementos de mi familia que tienen que ver con Tacuarembó, con la zona de Rivera, y conversando con la gente, porque muchas de esas cosas también salen de las conversaciones, me comentaban, bueno, sí, acá tenemos la figura de Carlos Gardel, y entonces yo les contaba esta historia, más breve, no los tenía media hora escuchando. Y vos sabés que más de uno acotaba con la cabeza que sí. Y surge ahí por qué no levantan tan fuerte las Gardel uruguayo y tacuaremboense. Porque sería comprometer a un ilustre integrante de la masonería, el Carlos Escayola, que tuvo amoríos con su suegra, con las hijas de la suegra, con su propia hija, y que todo este gurí que le terminó resultando cantante al final. Entonces es un secreto a voces, y algunos me decían, ¿usted cómo sabía esta historia? Yo estuve averiguando algunas cosas, tengo la certeza, porque obviamente, sí dice, pero sabe que es así. Bueno, el hecho es que me fui hasta el cementerio de Tacuarembó, ¿no? Quienes me conocen, quienes no, les cuento que me gusta trabajar, investigar el patrimonio, los símbolos y todo lo que en él hay. Y en el cementerio del Panteón de los Escayola, mirá lo que te cuento, está el coronel Escayola con enterrada también, está de su suegra, está de las dos, más la tercera mujer e hija María Lelia. O sea, el coronel con todas quienes fueron sus mujeres rodeándolo en el panteón. Se ve que llevó esta práctica hasta la muerte. Hay partes de la historia jocosa y otras como el incesto que son no tanto, pero sin lugar a dudas esta es la vida de Carlos Gardel sumido en el misterio. El próximo programa
vamos a bajar a tierra y vamos a contar de la presencia de Gardel acá en Salto, que tuvo no solamente un destaque en sus actuaciones, sino actitudes muy, muy lindas, muy gratas, con gente que de repente no lo dejaba en el teatro, y el Carlos justamente movió la pelota ahí para que pudieran entrar. Un Carlos que cantó en la radio Broadcasting, ahí en la avenida Valle, al ladito de el Liceo 3, en un edificio que lo rompieron y ahora es parte del depósito de una barraca. Ahí anduvo cantando el Carlito por la radio Broadcasting, y en el Hotel Concordia, en la pieza 24, se alojó y cantó también en el Cine Ariel. No estamos espoleando, estamos tirando un anticipo para lo que va a ser el programa que viene, así que si esto no les gustó, el otro capaz que tampoco, pero le estamos diciendo lo que les vamos a contar. Muy buen domingo para todos, gracias por escucharnos, gracias Pedro por el espacio también y por compartirnos tu audiencia.